Al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador, guía, como siempre, la palabra de Dios, Romanos 1:17. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, y como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. Siempre hay que vivir teniendo fe, confianza Hay que en tener el fe, Señor. Miren, que todo llega. yo estuve investigando y analizando el proceso que en República Dominicana se está dando con la situación del presidente Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández. Es decir, estuve viendo si en el caso de América Latina, me concentré en América Latina, se había dado un caso como este que tiene una característica muy, pero muy especiales. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que sucede es que el hijo de un presidente, años después, es decir, una década, 2 décadas o 3 décadas después, ejerce la presidencia, gana una candidatura y gana la presidencia. Hay varios países de América Latina que se ha dado esta situación, y en el caso incluso de República Dominicana también hemos tenido 4 casos de padres e hijos que han sido presidentes. Colombia, pero nunca México. se ha dado, se ha dado en Bolivia, Bolivia. con Hernán Siles Suazo, Uruguay. en Colombia con Pastrana y Andrés Pastrana, con Michael y Andrés, en Chile con Eduardo Frei Uruguay, su hijo, en Uruguay, en presidente de la calle y la calle en Pou. Haití, pero con 2 dictadores, ¿verdad? El padre y el hijo, después que murió. Pero nunca se da, yo estuve investigando, no se ha dado nunca un caso donde de un mismo partido, padre e hijo, es virtualmente, porque Leonel es virtualmente, ¿verdad? El candidato presidencial. Y al mismo tiempo su hijo sea un político importante con orientación presidencial y que alrededor de su propio partido o de la sociedad haya sectores que estén planteando que los dos pueden ser candidatos. Incluso, como ustedes se han dado cuenta, que en eso se ha manejado muy bien tanto Omar como Leonel, ellos hacen generalmente actividades juntos donde los dos muestran que pueden ser candidatos y que se llevan muy bien. Es decir, es como un caso especial la República Dominicana. Creo que está sentando un precedente especial. Porque, lógicamente, el presidente Fernández, 3 veces presidente de la República Dominicana, con muy buenos gobiernos, hay que decirlo. El presidente Fernández hizo muy buenos gobiernos, los 3, independientemente de lo que usted pueda pensar o decir, y de una serie de elementos, como es lógico, nada es perfecto, todo tiene muchas debilidades, y la tuvo, pero sus 3 gobiernos en sentido general muy buenos. La República Dominicana avanzó extraordinariamente en los gobiernos del presidente Fernández y dejó una impronta importante. Y en el caso de Omar, se ha convertido, Omar Fernández, en la figura política de mayor trascendencia y dimensión como fenómeno. Lo he dicho en varias ocasiones. Lo demostró en la campaña electoral, ganándole prácticamente a todo el gobierno y a todo el mundo. Y se ha mantenido con un ejercicio político, digamos, novedoso, diferente, atractivo para todos los sectores y todas las generaciones de la sociedad dominicana. En ese aspecto, es decir, el candidato es Leonel, lógicamente de la Fuerza del Pueblo, pero Omar es una especie de virtual candidato también presidencial que podría ser, en términos de consecuencias políticas, posteriormente también candidato presidencial. Pero es un caso único. O sea, no hay otro caso en América Latina con esa naturaleza. Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué puede pasar entre ellos? Entre ellos, como padre e hijo, hay una muy buena relación. Yo lo recuerdo como ahora, lo he dicho ya en varias ocasiones, que a raíz de la salida del presidente Fernández en el año 2000, después de su gobierno 96-2000, me reuní con él en la Fundación Global y él me decía en ese momento que la experiencia que tiene América Latina es que siempre un hijo de un presidente que se comporta correctamente y sabe manejarse políticamente, casi siempre, en el caso de América Latina, y hemos dicho varios casos, llega a ser presidente. Pero supongo que él no preveía en ese momento, ni nadie lo preveía, que el caso se iba a dar prácticamente juntos. O sea, porque la tendencia de América Latina ha sido que después que son presidentes, el hijo cuando aspira a la presidencia, ya su papá o está retirado o está fallecido o no es candidato porque no está en ejercicio de ninguna manera. Caso diferente a este. Entonces, es, digamos, uno de esos, yo siempre llamo, en todos los proyectos que hago, en todas las investigaciones que hago, hablo de ironías de la historia. Esta es una especie de ironía de la historia, en este caso positiva para ellos, para los dos. Y lógicamente es un reto para uno y para ambos. O sea, es un reto para el presidente Fernández y es un reto para Omar. Para los dos es un reto. Y es, digamos, una de las grandes fortalezas que tiene la Fuerza del Pueblo.
porque la Fuerza del Pueblo no es una estructura política fuerte, hay que estar claro. Es decir, la Fuerza del Pueblo surgió en una circunstancia especial, fruto, ¿verdad?, de la salida del presidente Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, que sí es una estructura fuerte históricamente, estamos hablando de un partido de 50 años, sino que la Fuerza del Pueblo salió de una circunstancia especial, un partido que surgió en el año 2000, en el 2020, es decir, tiene escasamente 4 o 5 años de funcionamiento real, o sea, no es una estructura propiamente dicho. Ahora, ellos dos, por la importancia, trascendencia, novedad y lo que significan, sí le dan una fortaleza especial tanto a la Fuerza del Pueblo y a ellos como candidatos. Todavía falta un tiempecito, yo no creo que falta tanto, es decir, estamos hablando de que en el 2027, dentro de 1 año y medio, 2 años, se debe elegir el candidato presidencial de manera formal y todo apunta a que sea el presidente Fernández, salvo que haya una circunstancia especial. Y yo creo que en eso también, de alguna manera, la Fuerza del Pueblo tiene como una especie de seguro. ¿Qué digo que puede haber una circunstancia especial? Con el quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Con el presidente Fernández pueden pasar una de dos cosas. Es decir, que haya una campaña, digamos, agresiva de parte del gobierno, muy agresiva, porque Leonel todavía tiene ciertos niveles, ¿verdad?, de rechazo en la población, uno de los que tiene más alto rechazo, aunque ha ido bajando de manera considerable en los últimos tiempos, pero las campañas electorales llevan a una serie de situaciones que a veces ponen en dificultades a candidatos muy buenos. Supongamos que, ¿verdad?, empezara una campaña muy agresiva en contra del presidente Fernández y que eso pudiera afectarle y que lo lleve de alguna manera a él pensar que, bueno, fruto de que tal vez aumente su rechazo o bajen sus niveles de aprobación, pueda pensar en la opción de Omar. Y lo segundo que puede acontecer con el presidente Fernández es lo que nos pasa a todos, somos seres humanos. Puede pasar una situación, no digo, a cualquiera le puede pasar, todos somos humanos en un momento, o alguna situación de salud, o alguna situación, un accidente, lo que fuese, que lógicamente nadie quiere que suceda, ni parece que va a suceder. Dada esa situación que tú señalas en la FUPU. Yo estaba hablando. De la Fuerza del Pueblo. No, ¿cómo fue que le dijo? No, no es lo mismo. Es Fuerza lo del mismo. Pueblo. ¿Tú oíste, Manuel? Fuerza del Pueblo. No, Fuerza del FUPU Pueblo. le Pero dijo. bueno, es lo mismo. Entonces, Oye, Manuel, dada esa situación de que Leonel es el candidato Sí, evidentemente. de la FUPU para el De la Fuerza del 2028, La FUPU está bien, ¿y qué? el PLD debe apurar el paso. No, a eso voy, esa es la otra cara de lo que Yo voy a lo he decir. Sí, dicho, yo también estoy de lo acuerdo. he reiterado y lo seguiré diciendo. Yo dije ahorita que una de las fortalezas que tiene la Fuerza del Pueblo es que tiene por partida doble definida su asunto de candidato presidencial. Por partida doble. Porque todo el mundo está claro que es Leonel. Ahí no creo ni el propio Omar. Ahora, si hubiese cualquier situación, también tienen a Omar. En el caso del PLD, que es la otra cara que quería poner, miren, así como hay una situación especial en la Fuerza del Pueblo con estos dos, padre e hijo, que son prácticamente dos candidatos, en el caso del PLD también se da una situación que parece, estuve averiguando a ver si en América Latina se había dado y tampoco es parecido. Miren qué pasa. El PLD tiene, muchos dirán tal vez por mi aprecio al presidente Danilo Medina, pero señores, el político más formado que tiene la República Dominicana, mejor preparado y mejor estratega desde todo punto de vista, Danilo Medina, presidente del PLD, pero no puede ser candidato. Es decir, la mayor fortaleza de un partido no puede ser su candidato presidencial y por las ironías de la historia, oigan esto, por él mismo lo decidió. O sea, fue el mismo Danilo. La mayor fortaleza del PLD es su estructura. No, yo creo que, desde mi punto de vista, estructura nacional. Yo creo que la mayor. Tú te puedes ir al rincón más escondido de la República Dominicana y ahí tú encuentras una estructura del PLD. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿tú sabes quién es el soporte fundamental de esa fortaleza? ¿Y quién fue uno de los que más trabajó para eso? Danilo, porque Danilo sí tiene visión de partido, de estructura. O sea, Danilo siempre, donde quiera que ha estado, recuérdense que él fue el soporte fundamental del PLD para transformarse y llevar a Leonel a la presidencia. Es decir, que Danilo tiene visión clara de lo que digo es, digamos, el principal capital político, vamos a decirlo, llamarlo así, no puede ser su candidato, que es el que le daría más fuerza. Pero al mismo tiempo, ¿qué está pasando en el PLD? Que una cosa que uno realmente a veces quisiera entenderlo, pero no lo entiende. Vista esa fortaleza de quien está jugando el papel de oposición junto con el PLD más importante, y visto que el gobierno, ¿verdad?, va a hacer todo lo posible por quedarse en el poder, el PLD a mí me resulta extraño que no haya entendido lo conveniente desde ahora de resolver ese asunto y prácticamente los candidatos, en vez de ponerse de acuerdo y tomar una decisión desde ahora, están dejando que las cosas caminen, que a final de cuentas, pienso yo, podré estar equivocado, esa inactividad real
del PLD en cuanto a candidato presidencial propiamente dicho, lo que hace es que fortalece a la fuerza del pueblo cada vez más. Y creo que de alguna manera es lo que explica que mucha gente, a lo interno del PLD, eso va a seguir sucediendo, eso siempre pasa, pero podría aumentar el hecho de que mucha gente que entiende que el PLD está inactivo, que no tiene posibilidades. Bueno, espérate, eso es lo que yo creo. El PLD no está. No, inactivo en términos de candidato presidencial estoy hablando. No estoy hablando porque el PLD es una estructura y digo, es el principal partido del país. La estructura es el principal partido del país. Yo estoy hablando en términos de oferta electoral. Y está haciendo oposición como nadie está haciendo oposición. Pero deja hablar a Eury. Sí, estoy de acuerdo. Como nadie. Estoy de acuerdo. Lo que digo es que eso, a final de cuentas, si no hay temprano una candidatura que pueda favorecer hacia sí todo eso, a final de cuentas lo que están estimulando es que pueda irse hacia la fuerza del pueblo. Y ojalá que el PLD lo entienda, porque ciertamente está en una situación muy especial, que lo que está haciendo, desde mi punto de vista, es haciéndole daño. Déjame hacer